And initiate sequence. Se estrena la nueva película de Vin Diesel en la que interpreta a un superhéroe más underground de lo que tenemos acostumbrado últimamente. Por eso hoy vamos a hablar de Bloodshot, el cómic en el que se basa la película. Advertencia, como vamos a hablar del cómic seguramente se incluirán algunos spoilers de lo que se trata en la película. Esto es Apantállate, bienvenidos. A finales de los años 80 surgió una oleada de cómics que contaban la historia de nuevos superhéroes que pretendían hacerle competencia al casi duopolio de Marvel y DC. Estas eran historias modernas con superhéroes diferentes, más bien considerados antihéroes, sobre todo por su lenguaje, porque manejaban mucho más violencia y unos estándares morales muy distintos a los que teníamos acostumbrados en los cómics de superhéroes canon. El escritor y artista Jim Shooter, conocido por haber creado la serie de Secret Wars de Marvel, había sido editor en jefe por varios años de Marvel Comics y cuando la editorial entró en una crisis financiera, la trató de comprar. Pero al no poder hacerlo, fundó su propia compañía, Voyager Communications, donde publicó nuevos cómics bajo el sello Valiant Comics. En 1992, Valiant Comics publicó las historietas de Bloodshot, un superhéroe creado por Kevin Van Hook, Don Perlin y Bob Layton. La primera aparición del personaje fue en el cómic Eternal Warrior número 4, en las últimas páginas del mismo, para una semana después debutar en su propia revista, Rai número 0. Bloodshot narra la historia de Angelo Mortali, un mafioso cuyo suegro, también mafioso, cuando descubre que él está engañando a su hija, lo manda a asesinar. Él busca protección del FBI como testigo, pero el FBI también lo traiciona y es secuestrado para formar parte del proyecto Rising Spirits, en donde le inyectan unos nanobots que le dan el poder de transformar su físico y de regenerarse de cualquier tipo de herida. Por cierto, que este proyecto en su versión original estaba situado en Japón, razón por la cual también en el cómic su aspecto es así, con la bandera de Japón prácticamente en el pecho. En dicho experimento él pierde la memoria, pero cuando logra escaparse emprende una cruzada para vengarse de los que lo traicionaron y los que le hicieron daño. En el 97 hubo un reboot del personaje en donde la historia en esencia es similar, pero hay algunos cambios. Uno de ellos es que pasa el personaje de ser mafioso a ser un soldado y ahora los nanitos, que son lo que le da poder, tienen una especie de reverencia hacia él, lo ven como una especie de dios y lo ayudan a vengarse. Además de que el proyecto que lo creó crea nuevos soldados con características similares que lo están cazando. El cómic tuvo muchísimo éxito en los años 90, pero algo a lo que este héroe casi inmortal no pudo sobrevivir fue al capitalismo. Valiant Comics no pudo soportar la competencia con los gigantes del cómic de superhéroes y cuando iba a quebrar fue adquirida por la empresa Acclaim Entertainment. Lo malo es que esta empresa más bien se dedicaba al desarrollo de videojuegos. Por lo tanto, los personajes de Valiant Comics quedaron prácticamente olvidados y específicamente Bloodshot, fuera de una aparición en el videojuego Shadow Man que se desarrolló para Nintendo 64 y Dreamcast, prácticamente no tuvo nada más hasta el 2012. En pleno boom del cine de superhéroes, irónicamente las empresas en las que esas películas basaban sus historias, es decir Marvel y DC Comics, no estaban vendiendo suficientes revistas, más que nada porque sus guiones eran más bien complacientes y no lograban capturar al público que estaban buscando. Y ese fue el momento perfecto para que una empresa como Valiant Comics renaciera con una propuesta diferente para los que gustan de leer cómics. Jeff Lemire, conocido por su trabajo en series como Old Man Logan, All New Hawkeye o Moon Knight, fue contratado para relanzar la historia de Bloodshot. Entre los cambios más importantes que se le hicieron al personaje fue que se le cambió el nombre. Ahora, aunque se conservó el de Angelo, ese pasó a ser un alias que utilizó en algún momento. Y para profundizar más en la historia detrás del personaje, se le nombró Raymond Garrison, que es en el que se basa más la película nueva. En esta versión, la memoria de Bloodshot fue borrada intencionalmente
y él trabaja como una especie de sicario para Proyecto Rising Souls. Sin saberlo, pues se le implantan memorias falsas y él actúa en un afán de cierta venganza. Hasta que unos años después, en una misión en Afganistán, es secuestrado y sometido a un proceso de tortura para extraerle los recuerdos de las misiones en las que había participado y así poner en jaque a su organización. Pero, sin querer, al hacer esto, lo que hacen es despertarle tanto recuerdos verdaderos como falsos al héroe. Así que empieza una búsqueda de venganza contra las personas que le hicieron esto, en una serie de historias en donde tiene que descubrir qué de sus recuerdos es verdadero y qué es falso, para también saber quién fue él mismo antes de ser sometido a este experimento. Desde entonces, Valiant sigue publicando historias de este personaje y han tenido tan buen recibimiento que se animaron a hacer la primera adaptación cinematográfica de un personaje de sus historietas. No es el único, pero es el primer paso que dan para competir en este mundo de películas basadas en superhéroes. You know nothing about men like me. That is absolutely fantastic. Esa es a resumidas cuentas la historia de Bloodshot, un superhéroe diferente, y hoy en carteleras la película protagonizada por Vin Diesel. Esto fue Apantállate, no se olviden de darle like, compartir el video y seguir viendo nuestro contenido en Invasión. Nos vemos la próxima.